Nunca imaginé que aquel martes de julio cambiaría mi vida para siempre. El día empezó como cualquier otro. Salí temprano de mi consultorio en la ciudad, después de terminar con los últimos pacientes de la mañana. El calor era sofocante y el cielo parecía una sábana blanca, extendida sobre nuestras cabezas. Conducía por la carretera vieja que conecta la capital con los pueblos del interior. Cuando algo me hizo aminorar la marcha, a unos metros del puente, había dos figuras sentadas junto a un poste de luz. Una mujer mayor con un vestido floreado descolorido y a su lado, un hombre de edad avanzada con sombrero de paja, ambos rodeados de bolsas de tela raídas y una maleta pequeña que parecía haber visto mejores tiempos. Algo en aquella escena me oprimió el corazón. No era normal ver a personas de esa edad bajo el sol abrasador sin ninguna protección. Detuve el auto en el arcén y bajé. El polvo se levantó con mis pasos y cuando me acerqué pude ver sus rostros con claridad. Ella tenía los ojos enrojecidos y las mejillas surcadas por lágrimas secas. Él mantenía la vista fija en el suelo como si buscara respuestas en el asfalto caliente. «Buenos días», les dije con voz suave, intentando no asustarles. «¿Se encuentran bien? ¿Necesitan ayuda?» La mujer levantó la mirada despacio y en sus ojos vi algo que me partió el alma, una mezcla de vergüenza, dolor y una resignación que ningún ser humano debería cargar. Tardó unos segundos en responder y cuando lo hizo su voz sonó quebrada como el cristal que se rompe en mil pedazos. «Mis hijos nos dejaron aquí, doctora, dijeron que volverían, pero ya han pasado 2 horas y no regresan». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Cómo era posible que alguien abandonara a sus propios padres de esa manera? El hombre a su lado finalmente habló con voz ronca cargada de una tristeza infinita. «No se moleste, señora, ya vendrán o tal vez no, de todas formas ya somos una carga para todos». Aquellas palabras me atravesaron como agujas. ¿Una carga? ¿Cómo podían sentirse así las personas que habían dado la vida entera por sus hijos? Me arrodillé frente a ellos y tomé las manos de la mujer entre las mías. «Escúchenme bien», les dije mirándolos a los ojos. «Ustedes no son una carga para nadie y no voy a dejarles aquí. Ahora mismo les llevaré a un lugar seguro». El hombre dudó y bien se notaba el rastro de quien ha sido traicionado tantas veces que ya no puede confiar en nadie, pero la mujer apretó mi mano con una fuerza inesperada y susurró: «Gracias, hija, que Dios te bendiga». Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta las lágrimas, no olvides darle like y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos estás acompañando. ¿Nos sigues desde México, España, Argentina? Nos encantaría saber de dónde nos ves porque estas historias son para todas nosotras que sabemos lo que significa el amor verdadero y el valor de la familia. Ahora sí, continuemos con lo que sucedió después, porque lo que descubrí ese día cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Les ayudé a subir al coche con sus pocas pertenencias. La mujer se aferró a una bolsa de tela como si guardara el tesoro más preciado del mundo. El hombre cargaba esa maleta pequeña con un cuidado exagerado y noté que dentro del bolsillo de su camisa llevaba un sobre amarillento que protegía con el brazo. Durante el trayecto al hospital regional, intenté hacerles hablar para distraerles del dolor. Me dijeron que se llamaban Beatriz y Ernesto. Habían estado casados por 53 años. Ella había sido maestra de primaria en el pueblo hasta que sus rodillas ya no le permitieron estar de pie todo el día. Él había trabajado en la construcción, levantando casas y edificios con sus propias manos, hasta que la espalda dijo basta. Criaron a 4 hijos. Les dieron educación, valores y todo el amor que 2 corazones pueden dar. Pero 3 de esos hijos habían resultado ser un reflejo distorsionado de lo que ellos habían sembrado. Solo la más pequeña, Lucía, que vivía en el extranjero, mantenía contacto constante, enviaba dinero cuando podía y llamaba cada semana sin falta. Cuando hablaban de ella, los ojos de ambos se iluminaban con un brillo especial que contrastaba con la tristeza profunda que arrastraban. Llegamos al hospital y mientras las enfermeras atendían a Beatriz, que estaba deshidratada y con la presión peligrosamente alta, me senté junto a Ernesto en la sala de espera. Él seguía aferrado a aquella maleta y al sobre que guardaba en el pecho. «Don Ernesto», le dije con suavidad, «¿puede contarme qué pasó exactamente?». Él respiró hondo y comenzó a relatar con voz entrecortada. «Vivíamos con nuestro hijo mayor Fernando y su esposa desde hace 2 años. Al principio todo parecía funcionar, pero poco a poco empezaron los reproches, que si estorbábamos, que si gastábamos mucho, que si ya no servíamos para nada. Cada día era una nueva humillación, doctora. Nos trataban como si fuéramos muebles viejos que ocupan espacio. Esta mañana, Fernando nos dijo que nos llevaría a conocer una hacienda preciosa, donde podríamos vivir tranquilos. Nos ilusionamos como niños, pensamos que finalmente nos valoraban, subimos al coche con nuestras pocas cosas, sus hermanos Carlos y Patricia venían detrás en otro auto, paramos aquí cerca del puente y Fernando dijo que tenía que revisar una llanta, nos pidió que bajáramos un momento. Cuando quisimos darnos cuenta los 2 coches ya se habían ido. Esperamos creyendo que volverían. Pasó 1 hora, luego 2, el sol nos quemaba y Beatriz empezó a llorar. Yo intentaba consolarla, pero por dentro me estaba muriendo, doctora. ¿Cómo pueden hacer eso los hijos que uno crió con tanto sacrificio? Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas y sentí una rabia que me quemaba por dentro. Aquello no era solo abandono, era crueldad pura. Le prometí que les ayudaría y que sus hijos no se saldrían con la suya, aunque en ese momento aún no sabía cómo cumpliría esa promesa. Durante los siguientes días, visité a Beatriz y Ernesto cada tarde después del trabajo, les llevaba comida casera, revistas y sobre todo compañía. Ellos me contaban historias de cuando eran jóvenes, de cómo se conocieron en una fiesta del pueblo, de las dificultades que pasaron para sacar adelante a sus hijos, del orgullo que sintieron cuando cada uno terminó sus estudios. Beatriz me enseñó a tejer mientras me relataba cómo cosía la ropa de los niños con retazos porque no había dinero para comprarles ropa nueva.
Ernesto me habló de las madrugadas en la obra, del cansancio que se acumulaba en los huesos, pero que se esfumaba cuando llegaba a casa y veía las caritas de sus pequeños. Eran historias llenas de amor y sacrificio, y cada palabra me hacía quererles más y detestar más lo que les habían hecho sus propios hijos. Una tarde mientras Beatriz dormitaba después del almuerzo, Ernesto me hizo una seña para que me acercara. Sacó aquel sobre amarillento que tanto cuidaba y lo puso sobre la mesita junto a la cama. Doctora Carmela, me dijo usando mi nombre por primera vez, usted es una mujer buena y sé que puedo confiar en usted. Esto que guardo aquí es importante, muy importante, pero todavía no puedo mostrárselo. Solo quiero que sepa que existe y que cuando llegue el momento, usted sabrá qué hacer. Sus palabras me intrigaron profundamente, pero respeté su decisión. Asentí y le aseguré que podía contar conmigo para lo que necesitara. Él sonrió con una mezcla de alivio y tristeza y volvió a guardar el sobre en el bolsillo interior de su camisa. Esa noche mientras conducía de regreso a casa, no podía dejar de pensar en aquel misterio. ¿Qué guardaba con tanto celo aquel hombre? ¿Sería dinero ahorrado? ¿Algún documento importante? ¿Una herencia? Pero había algo más profundo que la simple curiosidad, sentía que mi destino estaba conectado con el de aquella pareja de una forma que aún no comprendía del todo. Era como si la vida me hubiera puesto en su camino por una razón que iba más allá de la casualidad. Al día siguiente, regresé como de costumbre. El sol caía tibio sobre el jardín, y el olor a jazmín flotaba en el aire. Beatriz tejía en silencio, mientras Ernesto observaba el horizonte desde la ventana. Algo en su mirada era distinto. Había una calma extraña, una serenidad que me inquietó. Buenos días, don Ernesto, le saludé con una sonrisa. Buenos días, doctora Carmela, respondió, aunque su voz sonó más débil de lo habitual. Qué gusto verla, como siempre. Pasamos la tarde hablando de cosas simples, del clima, del café, de las flores del jardín. Pero yo notaba en él una especie de despedida en cada palabra, como si quisiera dejarlo todo dicho antes de marcharse. Al caer la noche, me despedí con el corazón apretado. No sabía por qué, pero sentí el impulso de abrazarlo. Y lo hice. Él me devolvió el gesto con una fuerza que me sorprendió. Gracias por no olvidarnos, susurró. Nunca lo haría, le respondí. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Lucía, la hija menor. Su voz estaba rota. Doctora, mi papá se fue. El teléfono casi se me cayó de las manos. Corrí al hospital, pero ya era tarde. Ernesto había partido mientras dormía, con una expresión de paz en el rostro. A su lado, Beatriz sostenía su mano, llorando en silencio. Cuando llegué, ella me miró con los ojos hinchados y me entregó el sobre amarillento. Él me dijo que se lo diera a usted, cuando llegara el momento. Y creo que ese momento ha llegado. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro había varias hojas escritas a mano, con una caligrafía firme y cuidada. El encabezado decía, Testamento moral y verdadero de Ernesto Álvarez. Comencé a leer en voz baja. Si estás leyendo esto, doctora, es porque ya no estoy en este mundo. No confío en notarios ni abogados, confío en usted. Dentro de este sobre hay también los documentos de una propiedad que nunca mencioné. Está a nombre de Beatriz y de Lucía. Nadie más debe saberlo, especialmente mis otros hijos. Ellos se olvidaron de nosotros cuando más los necesitábamos, pero esta casa pertenece al amor, no al rencor. Guárdela hasta que mi esposa pueda firmar todo en orden. Usted sabrá cómo hacerlo. Al final, había una última línea escrita con tinta corrida. Y si algún día duda de su propósito, recuerde que Dios la puso en nuestro camino para darnos un final digno. No pude contener el llanto. Beatriz me abrazó con fuerza, y por un momento, sentí que el tiempo se detenía. Aquel día supe que mi destino y el de esa pareja estaban entrelazados por algo más grande que la vida misma. Esa noche, al regresar a casa, abrí una libreta nueva y comencé a escribir la historia de Ernesto y Beatriz, decidida a cumplir su última voluntad, que su amor, su dolor y su legado no fueran olvidados jamás. Pasaron unos días desde el entierro de Ernesto. El pueblo entero asistió, muchos lo conocían de las obras y hablaban de él con respeto. Beatriz permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, con el rostro sereno pero los ojos apagados. Yo iba cada tarde a acompañarla, a regar las flores que Ernesto había plantado y a leerle fragmentos de los escritos que él dejó. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, Beatriz me miró con una firmeza que no le había visto en días. Carmela, me dijo con voz temblorosa, creo que ya es hora de abrir los otros documentos. Ernesto no quería secretos. Asentí, y juntas extendimos sobre la mesa el sobre amarillento. Dentro había 3 cosas, una carta, una escritura de propiedad y un pequeño llavero de hierro con un número grabado, 47B. Beatriz tomó la carta y comenzó a leerla en voz alta. Beatriz, mi amor. Si estás leyendo esto, es porque ya estoy descansando. Perdóname por callar tanto, pero no quería que el peso del pasado te robara la paz. Hace muchos años compré una pequeña casa en el campo, a nombre tuyo y de Lucía. Quería que tuvieran un refugio, un lugar donde el amor nunca faltara, pase lo que pase con los demás. Carmela sabrá cómo llegar.
Ella es mi testigo, mi última aliada. Cuídala, porque ella cuidó de nosotros cuando nuestros propios hijos no lo hicieron. Las lágrimas corrían por el rostro de Beatriz, pero había una leve sonrisa en sus labios. Siempre fue así, dijo, siempre pensando en los demás antes que en él mismo. Decidí que debíamos ir a ese lugar. 2 días después, Lucía, Beatriz y yo tomamos el viejo coche rumbo al campo. El camino era largo, bordeado de árboles que parecían susurrar secretos del pasado. Al llegar, nos encontramos con una pequeña casa de madera, rodeada de bugambillas y un pozo antiguo en el patio. Lucía abrió la puerta con la llave del llavero. Dentro, todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, pero intacto, muebles, fotografías, incluso un cuaderno con el nombre Nuestros años felices. En una esquina, sobre la mesa, había una caja metálica. Dentro, además de viejos recibos y cartas, encontramos algo inesperado, un documento firmado por Ernesto y un contador. Era un comprobante de una cuenta bancaria a nombre de Beatriz y Lucía, con una suma considerable. Beatriz me miró en shock. «Pero, ¿de dónde sacó todo esto?». Lucía, entre sollozos, respondió. «Papá siempre decía que cada ladrillo que colocaba era para nosotros, y ahora entiendo lo que quiso decir». Aquel hallazgo cambió todo. La casa y el dinero estaban legalmente protegidos por el testamento manuscrito que Ernesto había dejado. Solo ellas podían reclamarlo. Sin embargo, las noticias no tardaron en correr. Pocos días después, Patricia, la hija mayor, apareció en la puerta con una actitud que combinaba sorpresa y enojo. «Mamá». «Lucía, me enteré de todo», dijo con voz fría. «No puedo creer que papá tuviera propiedades escondidas». Beatriz se quedó en silencio, y fue Lucía quien respondió con calma. «No las escondió. Solo las guardó de quienes se olvidaron de él». El ambiente se volvió tenso. Patricia miró el interior de la casa con una mezcla de culpa y avaricia. «Esto no puede ser legal», dijo alzando la voz. «Somos sus hijos, también tenemos derecho». Beatriz se incorporó con dificultad, pero con una fuerza que no mostraba desde la muerte de Ernesto. Tuvieron derecho cuando él los necesitaba, y eligieron no ejercerlo. Esta casa no es una herencia, es un símbolo. Aquí no hay lugar para el egoísmo. Patricia bajó la mirada. Por primera vez, no tuvo palabras. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas, Beatriz me tomó de la mano y dijo: «Ahora entiendo por qué Ernesto te eligió. Porque sabía que, cuando llegara el momento, harías lo correcto». Yo sonreí con lágrimas en los ojos. Solo cumplí con lo que él me enseñó, que el amor verdadero siempre deja raíces, incluso cuando la vida se acaba. Afuera, la luna iluminaba el campo, y por un instante, sentí que Ernesto seguía allí, observándonos con esa sonrisa tranquila que llevaba en el alma. Pasaron varias semanas desde aquel enfrentamiento con Patricia. La noticia de la casa y la cuenta bancaria llegó pronto a oídos de los otros 2 hijos, Fernando y Marta. Durante días, Beatriz recibió llamadas que nunca quiso contestar. Algunos mensajes eran de disculpa, otros de exigencia. Pero ella, firme, decidió guardar silencio. Una mañana, sin previo aviso, los 3 hijos llegaron juntos a la casa del campo. Lucía los vio llegar desde la ventana y su corazón comenzó a latir con fuerza. «Mamá», dijo, «están aquí». Beatriz respiró hondo, se levantó despacio y salió al porche. Yo me mantuve detrás, observando. Los 3 hijos se acercaron sin atreverse a mirarla directamente. Fernando fue el primero en hablar. «Mamá, venimos a pedirte perdón». Beatriz lo observó con serenidad. «¿Perdón por qué, hijo? ¿Por las palabras, por los años o por los silencios?». Fernando bajó la cabeza. Patricia, con lágrimas en los ojos, se adelantó. «Sé que no merecemos tu perdón, mamá, pero papá no se merecía lo que hicimos. No hay un día en que no piense en eso». Beatriz permaneció en silencio unos segundos, luego se acercó y les tomó las manos. «El perdón no se pide con palabras, se demuestra con actos. Si realmente quieren enmendar lo que hicieron, comiencen por no repetirlo con nadie más». Los 3 asintieron entre sollozos. La escena era profundamente humana, llena de vergüenza y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, los hermanos se abrazaron. Más tarde, mientras todos compartíamos café en la cocina, Lucía encontró algo que llamó su atención. Era una pequeña caja de madera, escondida detrás de un retrato antiguo de Ernesto y Beatriz. Dentro había una carta con el mismo trazo firme que reconocí de inmediato. Beatriz abrió la carta con manos temblorosas. «Si esta carta ha sido hallada, significa que mis hijos han regresado. No los odien. El corazón comete errores cuando se llena de orgullo y miedo. No quise castigarles, solo enseñarles. La casa, el dinero, todo eso no es una herencia, es una lección. Quiero que este hogar se convierta en un refugio para otros ancianos olvidados, para aquellos que no tienen familia que los cuide. Beatriz, tú y Carmela sabrán cómo hacerlo. Y a mis hijos, si realmente desean redimirse, ayuden a levantar este refugio». Así,
el amor que un día se perdió entre nosotros, renacerá en cada vida que ayudemos a sanar. El silencio que siguió fue abrumador. Nadie habló por varios minutos. Fernando fue el primero en romperlo. Papá, siempre fue más sabio que todos nosotros. Patricia, entre lágrimas, murmuró. Entonces hagámoslo. Cumplamos su deseo. Desde aquel día, la pequeña casa del campo se transformó poco a poco. Entre todos, Beatriz, sus hijos, Lucía y yo, comenzamos a restaurarla. Pintamos las paredes, reparamos el techo, construimos nuevas habitaciones. Pusimos un letrero en la entrada que decía: Hogar Ernesto Álvarez, donde nadie será olvidado. Con el tiempo, ese lugar se llenó de vida. Llegaron ancianos que habían sido abandonados, mujeres mayores sin familia, hombres que vivían solos. Todos encontraron allí lo que más necesitaban: compañía, respeto y amor. Beatriz, ya con el cabello completamente blanco, solía sentarse en el jardín al atardecer, mirando cómo los nuevos residentes reían y compartían historias. Cada tanto, alzaba la vista al cielo y decía con una sonrisa: Misión cumplida, mi amor. Lucía se convirtió en la directora del refugio, y los hermanos, arrepentidos, colaboraban cada mes. Yo seguí visitando el lugar, y cada vez que lo hacía, sentía la presencia de Ernesto en cada rincón, en cada gesto de bondad. Porque, al final, comprendí que su herencia no fue el dinero ni la propiedad, sino la enseñanza más valiosa que un ser humano puede dejar. Que el amor verdadero no muere, se transforma en legado. Si esta historia te conmovió, compártela para que más personas recuerden que los padres no se olvidan, se honran.